Hola nuevamente. Este es el primer video dedicado al tema de aneuploides y poliploides, que es esencialmente alteración en el número de cromosomas. Y bueno, vamos a empezar con una tal vez muy obvia introducción, recordando que los organismos que tenemos un ciclo sexual de reproducción somos en su mayoría diploides, que las células sexuales o gametos son haploides, es decir, tienen solamente un juego o un set de cromosomas, los cuales se juntan en el proceso de fecundación para formar un organismo diploide. Y así, este ciclo se lleva a cabo una y otra vez y es por eso que yo estoy aquí delante de mi máquina platicándote y tú estás delante de tu máquina escuchando. Sin embargo, esto a veces no sale bien y entonces se generan gametos que tienen un cromosoma extra o les falta un cromosoma. O es posible que se formen gametos diploides, es decir, que no hayan pasado por una reducción en su genoma. Si estos gametos son viables, pueden fertilizar. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, por eso le ponemos tache aquí, en ninguno de los dos casos se formará un organismo diploide. Aneuploide, entonces, se refiere a un organismo que le sobra o le falta un cromosoma en particular, como este que tenemos aquí. Y poliploide se refiere a un organismo que tiene al menos un set o un juego completo extra de cromosomas. Para estar conscientes del origen de estas alteraciones o variaciones cromosómicas, necesitamos recordar la meiosis, que luego por ahí la vemos en cursos básicos de biología celular. Entonces la meiosis, recordemos, se divide en dos etapas. En la primera de ellas hay síntesis de DNA y luego ya hay dos divisiones celulares que generan los gametos. En este ejemplo tenemos un organismo o la célula de un organismo diploide 2n igual a 6. Aquí tenemos un par, otro par, súmalos y son 6. Después de la fase S, la síntesis de DNA, pues tenemos una copia extra de cada uno de estos cromosomas. Esta célula se divide dos veces y los cromosomas se dividen de manera equitativa en los 4 gametos. Observa cómo este gameto tiene un cromosoma rojo, uno azul, uno verde. Lo mismo aquí, lo mismo acá, lo mismo acá. Y decimos que es haploide n igual a 3 porque efectivamente se redujo el número de cromosomas. Y bueno, esto es lo que normalmente ocurre y es posible gracias a la correcta segregación de los cromosomas. Aquí tenemos una caricatura de los cromosomas y en estos hay una región que se llama centrómero, que son secuencias de DNA repetido. Si gustas que profundice en el tema de centrómeros, házmelo saber en la sección de comentarios y yo con mucho gusto puedo preparar más acerca de este interesante tema. Pero bueno, por lo pronto es importante considerar que en estos centrómeros se ensamblan cualquier cantidad de proteínas que forman el cinetocoro, así como también microtúbulos formados de tubulina, citoesqueleto, y entonces jalan los cromosomas hacia extremos opuestos de una célula en división, como vemos aquí. Se jala un cromosoma, aquí se jala el otro, y entonces así las células hijas adquirirán un cromosoma cada una. Un cromosoma homólogo, obviamente. Y pues esto no es algo trivial, porque si lo vemos de manera más detallada, pues observamos que hay cualquier cantidad de proteínas que forman parte del cinetocoro y que se necesitan para el ensamblado de los microtúbulos. Y no solo eso, también la secuencia de DNA del centrómero es peculiar, insisto, DNA repetido. Los nucleosomas, estos octámeros que tienen histonas
son diferentes en los centrómeros, a diferencia de otras regiones de los cromosomas. Y gracias a eso es que se favorece el reclutamiento de proteínas específicas que a la postre generan esta estructura que permite la adecuada segregación de cromosomas. Sin embargo, al ser tan estructurado, pues a veces hay fallas, alguna mutación, algún compuesto tóxico, algún fármaco, pues que altera el ensamblado o la composición de esta estructura. Y entonces hay una errónea segregación. Y aquí vamos a explicar. Imagínate que tenemos una célula que ya duplicó su DNA, ya pasó por la fase S. Es la misma célula 2n igual a 6 que presenté hace rato. Entonces, si hay un defecto en la segregación, puede ocurrir lo siguiente. Esta célula se divide una vez, quedan 2 cromosomas rojos en cada célula hija, 2 cromosomas verdes en cada célula hija, pero una de ellas se quedó con los 4 cromosomas azules. No pudieron 2 de ellos segregar a esta célula. Pues ahí está ya un defecto. Ahora, si esto se vuelve a dividir, a formar los gametos, pues serán haploides los 4 gametos para los cromosomas rojos y verdes, como vemos aquí, pero esta tendrá 2 copias del cromosoma azul, lo mismo que esta, y esta pues estará en ese sentido hueca, carecerá del cromosoma azul. Ahora vamos a suponer que no obstante esta carga extra o la carencia del cromosoma azul no impide que sean viables, entonces pueda ocurrir la fertilización con un gameto, digamos, normal, haploides. Pues, ¿qué va a pasar? Este más este me da un organismo, bueno, me va a dar una célula que tenga sus 2 cromosomas rojos, sus 2 cromosomas verdes, pero va a tener 3 copias del cromosoma azul. Lo mismo acá, porque bueno, esta es idéntica a esta. Y en el caso de estas células que les falta el cromosoma azul, pues bueno, se fecundan con una normal que sí lo tenga, entonces serán diploides para los cromosomas, bueno, o tendrán 2 copias para los cromosomas rojos y verdes, pero una sola copia del cromosoma azul. Cuando hay un cromosoma extra, decimos que los organismos son trisómicos, y cuando le falta uno, decimos que son monosómicos. Obviamente, una vez que esto ocurre, pues esta célula se desarrollará en un organismo pluricelular que mantendrá esta carga genética. Sin embargo, no es el único problema que nos podemos encontrar asociado a la segregación. Vamos a suponer que la primera división se logró sin ningún problema, en donde tenemos 2 células diploides, pero en el siguiente paso sí hubo un defecto. Pero en esta no, esta fue normal y generó sus 2. En esta célula la segregación ocurrió sin ningún problema, generándose 2 gametos haploides, pero aquí vamos a suponer que nuevamente hubo un fallo en la segregación de los cromosomas azules y entonces un gameto se quedó con las 2 copias y el otro no adquirió ninguna de ellas. Entonces, después de la fecundación con un gameto normal, haploide, pues aquí no hay ningún problema. A partir de aquí se generará un organismo diploide, pero aquí habrá un trisómico como el que presentamos en la diapositiva anterior, y este será monosómico, ya que la única copia del cromosoma azul vendrá del gameto normal. Ok. El síndrome de Down se debe a la trisomía del cromosoma 21. Aquí tenemos el cariotipo o el conjunto completo de cromosomas de una persona
con síndrome de Down es mujer. Aquí vemos que tiene 2 cromosomas X. Y todos vienen en parejitas, ¿sí observas? Pero para el 21 tenemos 1, 2, 3 copias. A esto le llamamos trisomía del cromosoma 21. Y bueno, reflexionar que pues esta carga extra de DNA pues tiene consecuencias. No es necesario en este video platicar de ello. Sin embargo, lo que es interesante es que la trisomía no es propio de humanos, sino también es posible que ocurra en plantas, a veces con efectos deleterios, y a veces pues no tanto, ¿no? Como en el caso de Datura stramonium, esta planta que genera estas estructuras que se llaman cápsulas. Dentro de ellas están las semillas. Y aquí vemos la arquitectura o la forma de la cápsula silvestre, que es diploide. Y aquí vemos diferentes formas de cápsulas en plantas trisómicas, ya sea que les sobre o que tengan 3 copias del cromosoma 1, 3 copias del cromosoma 2, del cromosoma 3, etc. Son 12 cromosomas en total. Entonces observa cómo este cromosoma extra modifica la forma, el tamaño de las cápsulas e incluso la longitud de las espinas. Sin embargo, pues son viables. Pero es un ejemplo muy ilustrativo que un cromosoma extra pues sí tiene una repercusión en el desarrollo. Ok, por lo pronto aquí le vamos a dejar. En el siguiente video seguiremos platicando de este tema. Hasta pronto.